¿Alguna vez te has preguntado cómo la edad puede cambiar el curso de la historia? ¿Cómo la experiencia y la juventud entrelazan sus hilos en la trama épica de Baldur's Gate? En este episodio exploraremos las edades impactantes que dan vida a los personajes de este vasto universo, desde la sabiduría acumulada de la mediana edad hasta la llama incandescente de la juventud. Cada personaje lleva consigo una historia única y emocionante. Prepárense para descubrir cómo estas edades impactantes influyen en las elecciones, los vínculos y las emociones de este viaje inolvidable. Baldur's Gate 3 es un videojuego de rol desarrollado por Larian Studios. Es la tercera entrega de Baldur's Gate, basada en el mundo de Dungeons & Dragons. La historia comienza con los jugadores siendo capturados por una entidad mágica conocida como las Otamentes. Estos seres alienígenas están infectando la ciudad de Baldur's Gate y los personajes del jugador han sido infectados por un parásito cerebral. Los jugadores pueden elegir entre varios personajes y razas, cada uno con su propia historia y habilidades únicas. A medida que avanza el juego, los jugadores deben luchar contra monstruos, resolver rompecabezas y tomar decisiones que afectan a la historia y el mundo que los rodea. La trama se desarrolla con giros inesperados y personajes complejos, y los jugadores pueden explorar un mundo abierto lleno de peligros y oportunidades. El juego incorpora mecánicas de juego de rol tradicionales como tirada de dados para determinar el éxito de acciones y también presenta un sistema de combate táctico por turnos. Además se enfoca fuertemente en la interacción y las elecciones del jugador, permitiendo una gran variedad de caminos y finales posibles. Baldur's Gate 3 ha sido elogiado por su narrativa profunda y personajes bien desarrollados y la fidelidad con la que captura el espíritu de Dungeons & Dragons en el mundo de los videojuegos. Hablemos primero de la edad de Halsin. Los jugadores lo encuentran durante su exploración y lo necesitan para entender y eliminar los renacuajos implantados por los Azotamentos, lo cual es crucial para la trama. La relación con Halsin depende de las elecciones del jugador y afecta a la dirección de la historia. Además de su papel en la trama, Halsin es un druida habilidoso y un aliado valioso en combate y en la resolución de desafíos mágicos y naturales. Halsin es un elfo venerable de 350 años. Su mirada refleja siglos de experiencia y sabiduría y es respetado en los dominios de la magia y la naturaleza. Su linaje ancestral se remonta a eras olvidadas y su conocimiento sobre Faerûn es vasto. Ahora pasemos a Astarion. Es un vampiro noble y sarcástico, anteriormente un elfo noble. Busca venganza tras ser convertido en vampiro. Es astuto y sarcástico, con habilidades sobrenaturales. Su relación con el jugador evoluciona según las elecciones, pudiendo ser un aliado leal o un enemigo dependiendo de las acciones del jugador. Además puede desarrollar una historia romántica con el personaje del jugador. En resumen, es un personaje integrante y complejo del juego. Astarion, con sus 239 de edad, es más que un vampiro noble. Es un testamento viviente a la complejidad de la experiencia inmortal. Un personaje cuya edad es solo un reflejo de las infinitas capas que componen su ser. Le sigue muy de cerca Gale, que es un mago poderoso y carismático, que los jugadores encuentran al inicio de la historia. Proviene de un mundo destruido por la magia, descontrolado y busca desesperadamente recuperar su poder perdido mientras lucha contra un parásito mágico. Es un estudioso ávido de conocimiento y posee un profundo dominio de la magia. Su personalidad astuta y su deseo de aprender hace que sea un aliado valioso para los jugadores, y las interacciones con él pueden variar según las decisiones del jugador. La historia compleja y las luchas internas de Gale lo convierten en un personaje fascinante en la narrativa. A sus 46 años de edad, Gale es una sinfonía de poder y experiencia. Cada arruga en su rostro cuenta una historia de hechizos lanzados y desafíos superados. Cada día es una oportunidad para aprender, para explorar los límites de la magia y para desentrañar los misterios del universo. Continuamos con Wyll. Es un hechicero de guerra cuya historia está vinculada a un oscuro pacto infernal con la entidad Mizorra, antiguo caballero del infierno. Wyll hizo el pacto para proteger a su hogar, pero ahora lucha contra las fuerzas demoníacas que buscan reclamar su alma. Es valiente y decidido. Combinando habilidades mágicas con el combate cuerpo a cuerpo, los jugadores pueden influir en su viaje, ayudándolo en su lucha o llevándolo a enfrentar las consecuencias de su oscuro pasado. Wyll representa las complejidades mortales y éticas del mundo de Baldur's Gate 3, ofreciendo una experiencia narrativa rica y matizada. La edad de Wyll no está clara. Algunos hablan de él como un veterano de 40 años cuyos ojos han visto más batallas de lo que la mayoría de los mortales podrían soportar. Otros, sin embargo, insisten en que apenas ha cruzado la línea de los 20, con la frescura de la juventud aún brillando en su mirada. Hablemos de la tiefling favorita de muchos y favorita de nuestro guionista, Karlach. Tras su experiencia en Avernus, adquirió un vasto conocimiento sobre los demonios y tácticas de combate contra ellos. Su corazón fue reemplazado por un motor infernal por Zariel, lo que mejoró su destreza física y la hacía arder como fuego en momentos de intensidad. Este motor podía mejorarse con monedas de alma, pero estaba diseñado para funcionar solo en los infiernos, amenazando con quemarla viva si permanecía demasiado tiempo en el plano material. Karlach, a sus 29 años, camina con la confianza de quien ha enfrentado los desafíos del mundo y ha emergido victorioso. En su mirada se encuentra la huella de la experiencia y la sabiduría ganadas a través de la época.
Pasemos a Lazael. Es una guerrera Githyanki capturada por los Azotamentes al inicio de Baldur's Gate 3. Los jugadores pueden reclutarla en su grupo. Es valiente y desconfiada, con una dedicación feroz a la causa de los Githyanki contra los Azotamentes. En el combate es feroz y resoluta, prefiriendo la fuerza bruta para resolver problemas. La relación con el jugador depende de las elecciones, pudiendo ganar su respeto mostrando fuerza o entrar en conflictos si las decisiones no coinciden con sus creencias. En resumen, Lazael es un personaje apasionado y complejo, con una historia distintiva que la convierte en un miembro integrante del grupo de protagonistas. Lazael, con sus 21 años, es una chispa de juventud y determinación. Su mirada es un relámpago de audacia y pasión, y su valentía supera con creces su edad. Cada día es una nueva aventura para ella, cada desafío es una oportunidad para mostrar su coraje. Mientras sigues disfrutando de este vídeo, te comento que el 70% de nuestros espectadores no está suscrito. Si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, que me ayudarías mucho, te lo agradezco. Pasemos seguramente a la compañera más amada por los jugadores, Corazón Sombrío, una sacerdotisa de Zar que se encuentra atrapada en la trama inicial del juego. Después de un ataque de los Azotamentes, ella es misteriosa y reservada, llevando consigo un pasado enigmático y una profunda conexión con las fuerzas oscuras. Es cautelosa y desconfiada por naturaleza. Su conexión con Zar le otorga habilidades divinas, que utiliza tanto en la curación como en el combate. Corazón Sombrío es competente en el uso de la magia y el sigilo, lo que la convierte en una presencia valiosa en el grupo. La relación con Corazón Sombrío puede variar significativamente según las elecciones del jugador. Puedes ganarte su confianza mostrando sabiduría y empatía o entrar en conflicto con ella. Si tus decisiones no están alineadas con sus creencias o metas, la relación con ella puede ser compleja y puede requerir esfuerzos para entender su perspectiva y ganar su apoyo. Corazón Sombrío es un personaje integrante en Baldur's Gate 3, con una historia y un trasfondo que se desarrollan a medida que los jugadores interactúan con ella. Su devoción a Zar y sus habilidades para enfrentar las oscuras fuerzas que acechan en los reinos hacen de ella un componente valioso y fascinante en la narrativa del juego. Un descubrimiento que quizás se les haya pasado por alto, pero que pueden encontrar en el acto 3 del juego. La misma Corazón Sombrío encuentra en una pila de libros toda su vida documentada, y ella misma comenta lo siguiente: son sobre mí 40 años de mi vida documentada como si fuera un espécimen. Pero también hay que tener en cuenta que, atendiendo a la esperanza de vida de su raza, fijada en 180 años de media, Corazón Sombrío apenas ha superado los 20. Desde la audacia de la juventud hasta la sabiduría tallada por el tiempo, estas edades nos han demostrado las diversas capas que componen este mundo de maravillas y misterios. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando los intrincados caminos del tiempo. Hasta la próxima aventura, viajero, que tu camino esté iluminado y tus años sean tan llenos de emoción como los reinos de Baldur's Gate.